No todos los paisajes parecen hechos para la velocidad. Hay rincones del mundo que obligan a caminar más despacio, a dejar que los ojos se acostumbren al ritmo de la belleza. Fenghuang es uno de ellos. En esta ciudad antigua, cada calle, cada reflejo en el río, cada colina que se alza en la distancia parece decirle al viajero que no hay nada más urgente que mirar con calma. El corazón de Fenghuang late a orillas del río Tuojiang, un cauce que divide el pueblo como si lo hubiera acariciado durante siglos. Sus aguas, a veces tranquilas y a veces inquietas, reflejan la arquitectura de madera que se alza sobre pilotes. Son casas que parecen suspendidas en el aire, sostenidas por columnas que se hunden en la corriente. Desde lejos, forman una hilera que se curva junto al río, como un poema escrito con pinceladas de madera y piedra. En las mañanas, cuando la niebla aún cubre la superficie, el agua se convierte en un espejo lechoso en el que los colores del amanecer se deshacen poco a poco. Caminar por Fenghuang no es solo recorrer un espacio físico, es entrar en un paisaje vivo. Los callejones empedrados parecen diseñados para que los pasos resuenen suavemente, acompañados por el murmullo de la vida cotidiana. A lo largo de ellos, se abren tiendas diminutas donde el aroma del té recién preparado se mezcla con el olor a madera húmeda. No hay prisa. Los locales observan el paso del visitante con la misma calma con la que miran el río. Aquí, la vida no se mide en relojes, sino en estaciones. Los paisajes que rodean a Fenghuang completan la sensación de estar dentro de un cuadro antiguo. Montañas verdes, cubiertas de bosques y niebla, se elevan como guardianes silenciosos del pueblo. Desde sus cumbres se ve la ciudad entera extendida a los pies del río, con sus puentes arqueados y sus tejados grises que parecen escamas de dragón dormido. Y cuando la lluvia llega, como suele hacerlo en esta región, todo se intensifica. El verde se vuelve más profundo, las piedras brillan bajo el agua, y el sonido del río crece como un canto. La vida junto a este paisaje se adapta a su ritmo. Hay familias que desde generaciones han habitado las casas sobre pilotes, conviviendo con el sonido constante del agua golpeando los pilares. Las ventanas abiertas muestran escenas sencillas. Alguien tejiendo, alguien cocinando, un niño observando la corriente con la frente apoyada en el marco. Nada parece artificial. Todo pertenece a una coreografía que ha durado siglos. El puente Hon, conocido también como Puente del Arco de Hon, es uno de los lugares donde se entiende mejor la conexión entre el pueblo y el río. Desde allí, la vista se abre hacia ambos lados. Barcas de madera avanzan lentamente, conducidas por hombres que manejan largas pértigas. En la orilla, las casas de madera se reflejan en las aguas como si tuvieran raíces invisibles. La sensación es la de estar entre dos mundos, uno tangible y otro hecho de reflejos. Cuando cae la tarde, Fenghuang se transforma sin perder su esencia. Los faroles rojos que cuelgan en balcones y puertas se encienden poco a poco, tiñendo el pueblo con una luz cálida. El río refleja ese resplandor como un fuego líquido que recorre toda la ciudad. Entonces la vida se mueve hacia las orillas. Familias cenan al aire libre, músicos locales tocan instrumentos tradicionales, y el murmullo del río se mezcla con las voces que parecen nunca elevarse demasiado, como si respetaran el silencio del lugar. La belleza de Fenghuang no es solo visual, también es sonora. El río marca un pulso constante, los pasos sobre los adoquines crean un eco suave, las aves, al amanecer, llenan el aire de notas que se pierden en las montañas. Incluso la lluvia aporta su propia música, golpeando techos, barandillas y hojas, componiendo una melodía que cambia con cada estación. La vida en este entorno es sencilla pero profundamente ligada a la naturaleza. Muchas personas aún viven de la pesca, del comercio local o del turismo, pero lo hacen con un equilibrio que parece respetar los límites del pueblo. Por las mañanas, es común ver a los pescadores preparando sus redes, mientras las barcas se esperan amarradas. Más tarde, pequeños mercados llenan las calles con colores, frutas, hierbas, especias que pintan de aromas cada rincón. Los alrededores de Fenghuang invitan a perderse en caminos que suben hacia las colinas. Senderos estrechos conducen a miradores desde donde se aprecia la silueta completa del pueblo. Desde allí, las casas parecen más pequeñas, el río más ancho, y los faroles encendidos se asemejan a estrellas atrapadas en la tierra. El aire es fresco, cargado de humedad y con el aroma de los bosques cercanos. Es en esos momentos cuando uno entiende que la belleza de Fenghuang no se limita a lo que se ve, sino también a lo que se siente al respirarlo. El contraste entre lo humano y lo natural es constante. Mientras el río fluye con fuerza, las personas se mueven con calma. Mientras las montañas se imponen con su altura, las casas de madera parecen abrazarse unas a otras buscando refugio.
Y entre todo ello, la vida sigue, sin ruidos excesivos, sin la urgencia que domina en otros lugares del mundo. La ciudad se acurruca en la penumbra con una luz tenue, casi íntima. Y quienes la habitan, lejos de buscar el bullicio, se mueven como si fueran parte del mismo paisaje, tranquilos, pacientes, conscientes de que viven en un lugar que guarda su propia magia. Todo parece encajar en una armonía que se mantiene intacta a pesar del paso del tiempo. Fenghuang no se deja conquistar de inmediato. Es un lugar que pide atención lenta. Sus paisajes, sus reflejos, sus sonidos y su gente conforman un universo que se abre poco a poco. La belleza aquí no es un adorno, es el tejido mismo de la vida diaria. Y mientras uno recorre sus calles, observa sus montañas y escucha su río, entiende que la ciudad no solo ha sobrevivido al tiempo, lo ha convertido en parte de su esencia. Entre esas calles de piedra mojada por la llovizna, se escuchan historias antiguas. Fenghuang, cuyo nombre significa ave fénix, debe su identidad a una leyenda que ha sobrevivido siglos. Se cuenta que, en tiempos remotos, un fénix descendió desde las montañas para posarse en la ribera del río. Fascinado por la belleza del lugar, decidió quedarse allí. Desde entonces, el ave sagrada se convirtió en el espíritu protector del pueblo. Por eso, en cada esquina se encuentran tallados, murales o pequeñas esculturas con su figura, alas abiertas, símbolo de renacimiento y eternidad. Una de las experiencias más fascinantes es observar a los clanes étnicos que conviven en Fenghuang. Entre ellos, destacan los Miao y los Tujia, comunidades que mantienen vivas sus lenguas, ropas y rituales. Es común ver a mujeres Miao con sus trajes bordados a mano, llenos de detalles geométricos y colores intensos que narran la historia de sus ancestros. Los tocados plateados, con filigranas que brillan bajo la luz de las linternas, no son simples adornos, representan la fuerza de sus espíritus protectores. La gastronomía de Fenghuang también es un viaje sensorial. La cocina de la región combina el picante característico de Hunan con sabores frescos y profundos. Un plato típico es el pescado del río con chile rojo, servido en grandes fuentes de barro, cuya fragancia invade las calles cercanas a los restaurantes familiares. También son célebres los fideos de arroz en caldo especiado, acompañados de encurtidos crujientes que equilibran la intensidad. Comer en Fenghuang no es solo alimentarse, es sentarse en una mesa de madera junto al río, mientras la lluvia golpea suavemente el techo de bambú y el vapor de los platillos se mezcla con el aire húmedo de la noche. Más allá de la comida y las tradiciones, el pueblo guarda secretos menos visibles. Algunos habitantes aseguran que, en ciertas noches de niebla espesa, el río se cubre de un silencio tan profundo que parece transportar a otra época. Se cuentan relatos de figuras que aparecen en la orilla, viejos pescadores que desaparecieron hace generaciones o viajeros que nunca regresaron de sus travesías. Aunque para muchos no son más que leyendas, para los locales forman parte del tejido invisible de Fenghuang, ese mundo intermedio donde lo tangible y lo místico se entrelazan. Las casas colgantes, que parecen desafiar las leyes de la física, también cuentan su propia historia. Construidas con pilares de madera sobre el río, son testigos de la capacidad de adaptación de quienes habitan este lugar. Desde los balcones se observan los reflejos de las montañas en el agua. Lo más cautivador de Fenghuang no es únicamente su estética antigua, sino cómo convive con la modernidad sin perder identidad. A pesar de los visitantes que llegan de todas partes, el pueblo no deja de ser un espacio donde la vida ocurre con naturalidad. Caminar por Fenghuang es descubrir que cada rincón guarda una capa de historia. Desde las murallas que alguna vez protegieron al pueblo de invasores, hasta los templos escondidos donde aún se encienden varas de incienso. Incluso los detalles más sencillos, un farol colgado torcido, un puente gastado por el paso del tiempo, un muro cubierto de musgo, se percibe la huella de siglos de vida acumulada. El verdadero encanto de Fenghuang está en esa sensación de estar suspendido entre mundos, uno real, palpable y cotidiano, y otro etéreo, lleno de símbolos, leyendas y memorias invisibles. Esa dualidad es lo que hace que quienes lo visitan sientan que han viajado no solo a un lugar, sino también a otro tiempo. Fenghuang no es solo un lugar detenido en el tiempo, es un corazón que late al ritmo de sus tradiciones. En sus callejuelas de piedra no se camina únicamente entre casas antiguas y ríos brillantes, también se atraviesan mundos invisibles que siguen vivos en la memoria colectiva de su gente. La cultura aquí no es un museo, sino una herencia que se practica, se canta y se celebra cada día. Uno de los pilares más profundos de esa identidad es la oralidad. Las historias no están escritas en libros, sino en canciones y relatos transmitidos de generación en generación. Los ancianos se reúnen en las puertas de sus casas al caer la tarde,
narrando leyendas sobre héroes locales, espíritus de las montañas o antiguos enamorados que encontraron en Fenghuang el escenario perfecto para sus destinos cruzados. Para quienes escuchan, estas historias no son simple entretenimiento, son raíces, un mapa que explica quiénes son y de dónde vienen. En el ámbito artístico, el bordado ocupa un lugar sagrado. Las mujeres locales, especialmente de la comunidad Miao, convierten las telas en auténticas obras de arte. No se trata solo de decorar ropa o adornos. Cada puntada es un símbolo, cada color tiene un propósito. Los patrones geométricos o inspirados en la naturaleza narran acontecimientos familiares, creencias o deseos de prosperidad. Usar una prenda bordada en Fenghuang no es solo vestir, es llevar encima una pequeña parte de la historia de su pueblo. Las celebraciones también definen su identidad cultural. Durante festividades como el Año Nuevo Lunar o el Festival de las Linternas, las calles se transforman en un escenario vibrante. La relación con la naturaleza es otro aspecto inseparable de la vida en Fenghuang. No se percibe como un recurso, sino como una presencia con la que se convive en respeto mutuo. Los rituales en honor al río, las ofrendas a los espíritus de las montañas o las plegarias por buenas cosechas reflejan una visión del mundo profundamente espiritual. Aquí, el entorno no es telón de fondo, sino un protagonista con el que la cultura dialoga constantemente. Así, la cultura de Fenghuang no es solo un conjunto de prácticas heredadas, sino una forma de vivir en comunidad, de estar en diálogo con el pasado sin dejar de caminar hacia adelante. Cada rito, cada bordado, cada canción es un recordatorio de que la identidad se mantiene viva cuando se comparte, y Fenghuang, con su espíritu de ave fénix, sigue renaciendo en cada tradición que se practica bajo la lluvia o al calor de una linterna encendida. Hablar de Fenghuang es mucho más que describir un antiguo pueblo chino. Es intentar atrapar en palabras un universo donde la historia, la naturaleza y la tradición se entrelazan de manera inseparable. Su encanto no radica únicamente en la belleza de sus paisajes o en la singularidad de sus edificaciones, sino en la forma en que todo esto convive con la vida diaria de sus habitantes, como si el tiempo se hubiera detenido para preservar una esencia que en otros lugares ya se perdió. La arquitectura es, sin duda, uno de los primeros lenguajes con los que Fenghuang se comunica con el visitante. Sus casas de madera elevadas sobre pilotes a orillas del río no son simples construcciones. Son testigos de siglos de resistencia frente a las crecidas y de adaptación a un entorno húmedo y cambiante. Sus techos inclinados, sus balcones que parecen flotar sobre el agua y sus puentes de piedra que conectan orillas cuentan tanto como los libros de historia. Cada calle empedrada, cada arco tallado, es un capítulo abierto de una narrativa que habla del ingenio y la sensibilidad estética de quienes habitaron este lugar. Pero sería un error pensar en Fenghuang solo como un museo al aire libre. La belleza que lo rodea está marcada por la fuerza de la naturaleza. El río que lo atraviesa, siempre cambiante bajo la luz del sol o de la lluvia, actúa como un espejo líquido donde se reflejan las casas, las linternas y los pasos de quienes cruzan los puentes. Alrededor, las montañas se alzan como guardianes eternos, envolviendo al pueblo en un abrazo verde que en verano se viste de neblina y en invierno de un silencio casi sagrado. Fenghuang, cuyo nombre evoca al ave fénix que renace de sus cenizas, es un recordatorio de la resiliencia y de la capacidad de un pueblo para mantener viva su identidad en medio de la modernidad. Su cultura es una herencia en movimiento, su naturaleza es un refugio y su arquitectura es un poema escrito en madera y piedra. Si llegaste hasta aquí fue porque disfrutaste este video, así que te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al video para seguir explorando juntos estos maravillosos lugares.